Si en una guerra tu ejército habla idiomas diferentes y sumamos la presencia de alcohol, ¿qué ocurrirá? Pues que la tenemos liada. Y de eso va el vídeo de hoy, acompañadme para ver la batalla más absurda de la historia. Lo primero que debemos hacer es ponernos en contexto. Y es que nos encontramos en una guerra austro-turca de finales del siglo XVIII. Esta se iniciaría debido a que el jefazo del Sacro Imperio Romano Germánico decidió meterse en un conflicto bélico que Rusia estaba teniendo con el Imperio Otomano, como aliado de los rusos. Todo por unas movidas políticas sobre el control de territorios en la Europa Oriental. Sería precisamente en la actual Rumanía en donde se daría la batalla más absurda de la historia. Pero ya se lo he dicho yo, hoy le voy a aplicar la ley rumana. La conocida como Batalla de Caránsebes, que se daría en la noche del 17 de septiembre de 1788. Tenemos que tener en cuenta que el Sacro Imperio Romano Germánico sería una especie de entidad política enorme, compuesta por territorios muy diversos y diferentes entre sí, con sus costumbres, su propia lengua, etc. De hecho, el ejército de este imperio, que se enfrentaría durante esta guerra con los turcos, estaría compuesto por italianos, austriacos, croatas, serbios, rumanos o eslovacos. Todos ellos con su propio idioma y sin saber ni un carajo de alemán, considerado como el idioma oficial del Sacro Imperio, pero que la mayoría de los mortales que vivían en él desconocían. Pues bien, el emperador del Sacro Imperio, José II, que se ve que deseaba ser famoso y reconocido por alguna hazaña militar, decide él mismo liderar un ejército sin tener mucha idea sobre tácticas militares o sobre el arte de la guerra, algo que tendrá mucho que ver con el resultado desastroso de esta batalla. Pero comencemos por el principio, y es que todo empezó en Carambeses, zona que da nombre al enfrentamiento, y con una avanzadilla del propio ejército, la cual se compondría de una caballería húngara. Esta atravesó un río llamado Timis creyendo que al otro lado se encontrarían con los turcos. Sin embargo, al llegar allí no había nadie esperándolos. Ante esto, la avanzadilla, aburrida, hambrienta y ociosa, decidieron que la mejor opción era hacer una buena rabe de chile en el campo. Como podéis imaginar, no exenta de alcohol. Y es precisamente esta bebida la que en buena parte ocasionaría el conflicto, ya que al poco tiempo llegarían, durante la noche, a la zona parte de la infantería del ejército imperial cansada y sedienta para unirse a los húngaros, encontrándose con la fiesta que tenían estos montada y con una caballería compuesta por unos borrachos quienes, obviamente, se negarían a compartir el alcohol. Algo que llevaría a discusiones y enfrentamientos. En medio de la trifulca y peleas entre ambas partes, a un iluminado se le ocurrió la genial idea de hacer un disparo al aire, lo que desencadenó el caos. Y es que enseguida todos los soldados se pusieron en guardia, desenvainando sables y sacando armas, o más bien los húngaros lo intentaron porque irían más ebrios que tu cuñado en Nochevieja. Todo este lío llevó a que los habitantes de Caránsebes, lugar en donde se estaba desarrollando este despropósito, huyeran hacia sus casas gritando que ya habían llegado los turcos. En ese momento los húngaros montaron en sus caballos para huir al otro lado del río, donde se encontraría el resto del ejército imperial, mientras que la infantería trataba de detenerlos con la palabra Halt, que en alemán significaría parar. Y claro, como los otros no conocían el idioma, llegaron a pensar que gritaban Alá, identificándolos así como turcos. Pero la cosa no quedó ahí, ya que al otro lado del río el resto de soldados presenciarían como un puñado de señores a caballo venían, alarmados advirtiendo de la presencia de los otomanos, quienes les irían pisando los talones. Así el resto del ejército, creyendo que la infantería, que seguía a los húngaros, era el enemigo, decidió abrir fuego, desatando de esta forma una batalla contra sus propios compañeros. Como podéis imaginar, el caos fue brutal. Un comandante, segurísimo de que los turcos les atacaban, ordenaba abrir fuego indiscriminadamente. Los ataques se intensificarían aún más entre todos los presentes porque, como mencionábamos antes, había una diversidad de idiomas entre sus filas y muchos desconocían el alemán. Vamos que la comunicación sería nula. Por otro lado, José II, ese emperador que deseaba ser influencer, ante tal panorama, decidió huir a caballo no sin antes ser atacado por los suyos. No cabe duda que este señor pasaría a ser recordado, pero por uno de los desastres más tontos que la historia militar recordará. La batalla de Caránsebes se recordaría en la historia como una batalla en la que un ejército se enfrentó consigo mismo. Un enfrentamiento muy loco que causaría bajas que, según las fuentes que uno consulte, comprenden desde 1000 hasta 10.000 víctimas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo puedes dar un buen like, comenta, suscríbete y recuerda que es importante aprender idiomas para evitar conflictos, como el que se lió en esta batalla tan tonta. Hasta la próxima.